Abran sus Biblias, por favor, acompáñenme en el libro de Romanos. Vamos a continuar nuestro estudio. Los niños pueden bajar a sus clases, si es que hay niños. Vamos a estar hoy en Romanos capítulo 1, del versículo 13 al 15. ¿Todos tienen su hoja de notas? ¿Sí? Si alguien no tiene una hoja con notas, nomás alce la mano y Armando les lleva una de las hojas, ¿ok? Vamos a estar en Romanos 1, del 13 al 15. Vamos a orar ahorita antes de comenzar. Vamos a orar. Padre, pedimos que nos ayudes a comprender la grandeza de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a tener un amor más profundo, un anhelo de comprender tus escrituras, pero no solo eso, pero también ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos con humildad, tratar de seguir estos patrones, seguir estos ejemplos que vemos en la vida del apóstol Pablo y en los otros apóstoles, Pedro y todo lo que leemos en las Escrituras. Ayúdanos a comprender con nuestras mentes y recibir y atesorarlas con nuestros corazones. Ilumina nuestro ser para realmente poder vivir conforme a tu voluntad, Padre. Sabemos que no es siempre fácil. Estamos en estos cuerpos carnales, estos cuerpos pecaminosos, y esos deseos pecaminosos siguen combatiendo contra tu espíritu que también mora en nosotros, Padre. Así que ayúdanos a siempre buscar hacer tu voluntad, seguir tu espíritu y no ser guiado por nuestros deseos carnales. En esta mañana pido que bendigas a cada uno de los que está aquí por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu, que ellos puedan ver la grandeza de tu evangelio, que ellos puedan reconocer quién es el autor y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La semana pasada estudiamos el capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Y en esos versículos miramos el corazón de Pablo hacia los hermanos, hacia la iglesia en Roma. En esos pocos versículos, Pablo vimos que estaba sumamente agradecido con Dios, ¿no? Por lo que él estaba haciendo en la iglesia de Roma con esos cristianos ahí en esa ciudad. Pablo no conocía personalmente a la mayoría de estos cristianos. Él nomás había oído de ellos, pero por eso tenía ese deseo de verlos. Pero todavía no podía ir, así que él daba gracias por ellos. No solo eso, pero también dice que oraba por ellos. Oraba para que Dios abriera la puerta para que él pueda ir a verlos, para ser mutuamente edificados, tantos ellos como él, por la fe del otro. Así que él oraba. Ese es un gran patrón para nosotros, ¿no? El dar gracias a Dios por nuestros hermanos, el orar por nuestros hermanos y el desear ser mutuamente edificados por nuestros hermanos. Eso es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y en estos versículos de hoy, desde el versículo 13 al 15, vamos a ver que había otra razón, una razón principal por querer visitar a Roma. Él quería interactuar con ellos, sí, es cierto. Él quería abrazarlos, sí, es cierto. Pero más que eso, él deseaba predicar el evangelio en Roma a esos habitantes paganos, esas personas que estaban en tinieblas, atrapados por el diablo. Así que leamos ahora el versículo 13 hasta el 15 y vamos a ver ahí el motivo de por qué Pablo quería predicar el evangelio a esta ciudad. Dice el 13 hasta el 15: Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido,
a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Allí si tienen sus notas, arribita dice el título del sermón, y el título del sermón es el avance y el alcance del Evangelio. Avance significa el progreso, ¿no? Y el alcance es, digamos, la amplitud, ¿no? Hasta dónde se extiende el progreso y hasta dónde se extiende el Evangelio. Y vamos a ver los 3 puntos que tienen ahí frente a ustedes. El punto número 1, versículo 13, el fruto del Evangelio. Punto número 2, versículo 14, la deuda del Evangelio. Y el tercer y último punto, versículo 15, impulsado por el Evangelio. Vamos a comenzar con el punto número 1, versículo 13, que dice lo siguiente: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Vamos a comenzar examinando la segunda mitad de este versículo primero. No sé si ustedes tienen planes. Vamos a ver qué sucedió con los planes de Pablo. Vimos en el versículo 11 y el 12, antes de estos versículos que estamos viendo hoy, que él tenía ese profundo deseo de verlos, ¿verdad? De ser bendecido, de ser mutuamente edificados y fortalecidos, tanto Pablo como los cristianos en Roma por la fe del otro. Pero ahora en este versículo, el versículo 13, añade a eso diciendo que quería ir a Roma para obtener algún fruto entre ellos. Es decir, él quería ver que sucediera entre ellos lo que vio que sucedió entre las otras comunidades gentiles. Gentiles significa básicamente cualquier otra persona que no sea judía. Realmente si no eras judío, si eras de Siria, si eras de Roma, si eras de Egipto, lo que tú eras, si no eras judío, eras un gentil. Ustedes saben, la mayoría de ustedes, que Pablo tuvo un llamado especial de Cristo para predicar el Evangelio a estos gentiles, a los pueblos no judíos, ¿verdad? A las culturas no judías. Y encontramos ese llamado, y tienen ahí en sus notas, Hechos 9, 15 al 16, pero antes de ver ese versículo, leerlo, quiero ver el contexto, quiero establecer ese contexto para ver qué condujo a ese versículo Hechos 9, 15 al 16. En ese contexto vemos que Pablo, o en ese caso era Saulo de Tarso, vemos que Saulo, airado con los cristianos por difundir un mensaje nuevo, es decir, un mensaje de un Jesús de Nazaret que vino para ofrecer salvación. Saulo, airado con estos cristianos, sale de Jerusalén rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos y atarlos y traerlos de vuelta a Jerusalén. Así que cuando iba saliendo de la zona de Judea rumbo a Damasco, ¿qué sucedió? Una luz brillante y cegadora le apareció a Pablo, a Saulo, y lo detuvo en seco. Pero mientras Saulo estaba ahí sentado en el suelo, ciego por esta luz, escuchó la voz de Jesús que lo confrontaba por perseguir a los cristianos. No sé si en alguna ocasión usted ha considerado el hecho de que Cristo dice: ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? Estaba persiguiendo, nos dice el contexto, a los cristianos. Si alguien nos persigue, está persiguiendo a Cristo, a nuestro Señor, y eso es lo que vemos que estaba sucediendo. Así que después de eso, ¿no? lo confronta a Jesús, pero después de eso le dice que vaya y espere instrucciones. Ahora sigue el relato diciéndonos que Jesús se le apareció a uno de sus discípulos
un hombre llamado Ananías a través de una visión y le dijo a Ananías que vaya a buscar a Saulo, a este asesino, a este hombre que quería destruir por completo el nombre de Cristo. Ananías, por supuesto, como cualquier hombre razonable, no quería ir. Tenía sus dudas, ¿verdad? Él había oído hablar de la reputación de Saulo y sus intenciones, pero Jesús le asegura a Ananías que Saulo era una parte clave para el avance del Evangelio. Y ahora podemos leer nuestro versículo, Hechos 9, 15 al 16. Esto es Jesús, nuestro Señor, hablándole a Ananías. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque él, hablando de Saulo, él es mi instrumento, escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostré cuánto debe padecer por mí. Así que vemos que el llamado especial de Jesús a Pablo fue principalmente predicar el evangelio o proclamar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles. Podemos decir que Pablo fue el embajador especial de Cristo para las naciones no judías. Ahora, ¿significa esto que no le predicó a los judíos? Por supuesto que no, sí lo hizo. Pero regresando a este llamado especial, también nos dice en Gálatas 2, 8 al 9, Pablo escribiéndole a las iglesias de Galacia, dice esto: porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, dice, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y luego sigue diciendo, al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, a los judíos, ¿no? De nuevo, él le predicó a todos, a gentiles, a no gentiles, no importaba quién estaba a su alrededor, él le predicaba a todos, pero Dios le dio una medida especial de gracia y de favor para predicar el evangelio entre los gentiles. Y así fue su ministerio. Si nosotros leemos el libro de Hechos, podemos ver que él viajaba de una ciudad gentil a otra, anunciando el nombre de Cristo y llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y Dios bendijo la obra de las manos de Pablo poderosamente. Y eso es lo que vemos que Pablo quiere ver ahora en la ciudad de Roma. Una ciudad de nuevo predominantemente gentil, no judía. ¿Había judíos? Sí, pero era mayormente gentiles. Ahora, el término fruto que dice aquí Pablo en el versículo 13, diciendo que él quiere también tener algún fruto entre ellos, entre ustedes, se puede referir a dos cosas. Primero, al crecimiento de las almas salvadas y en segundo lugar, la salvación de las almas perdidas. Primero, Pablo tiene un profundo deseo de ver florecer y madurar la fe de los creyentes, de los que ya han depositado su fe en Cristo, que estaban en Roma. Pero Pablo no deseaba ir a Roma por fama, no deseaba ir por dinero, no deseaba ir por el reconocimiento o los aplausos. Él quería ver florecer y madurar la fe de estos cristianos. Tampoco estaba obsesionado con la popularidad o la aclamación. Vemos aquí que su deseo sencillo y humilde, su ambición, era ver el crecimiento de la fe y la gracia en la vida de los creyentes. Ahora, yo que me paro aquí y les enseño la palabra de Dios, yo entiendo lo que Pablo quiere. Yo me preparo todas las semanas para instruirlos a ustedes y sí lo hago para yo crecer,
pero mayormente lo hago para que ustedes puedan crecer también. Yo quiero ver esos frutos, el fruto del crecimiento en la vida de cada uno de ustedes. Cuando yo hablo de cosas espirituales, sea en privado o en público, mi deseo es ese, que mi discurso sea edificador para los que escuchan, especialmente para aquellos cristianos, ¿no? Para los que no son cristianos, pues que se arrepientan, mi deseo, y crean en Cristo. Entonces la meta de Pablo era ver el fruto como el crecimiento entre los creyentes en Roma. Pero fruto también significa que vinieran almas nuevas a Cristo. Pablo sabía que el fruto, o digamos el resultado de una visita a Roma sería que Dios salvaría a muchas almas a través de la gracia que se ofrece en el Evangelio. También eso es fruto. Esta era una gran y maravillosa, era un plan fenomenal de parte del apóstol Pablo. Pero Dios dijo, no. Dios dijo, yo voy a cerrar esa puerta. Pablo aclara al principio de este versículo que la razón de su retraso no era por falta de deseo, no era por falta de planificación, era todo lo contrario. Nos dice ahí, dice, con frecuencia quería ir, planeaba ir. Es decir, no solo una o dos veces. Él organizaba su agenda de dónde iba a predicar. No creo que se movía tanto predicando, pero él acomodaba su agenda diciendo, estas fechas las voy a apartar, estos meses para yo viajar a Roma. No una sola vez, no dos veces. Yo me atrevo a decir regularmente hacía planes para viajar a Roma, pero Dios, en su sabiduría soberana, no le permitió ir. ¿Tienes planes? ¿Tienes planes buenos? ¿Tienes planes de avanzar el Evangelio? Pablo también tenía planes. He escuchado a gente decir que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si eso es cierto, entonces Dios debe haberse reído frecuentemente de Pablo y de nosotros también, ¿sí o no? Así como Pablo, que tenía sus planes, nosotros también tenemos nuestros planes, pero en el caso de Pablo vemos que Dios tenía otros planes y debemos entender que esos planes eran planes mejores. Así que cuando nosotros tenemos planes y no vemos su resultado, no vemos que florecen, que Dios bendice esos planes, aunque sean buenos, Él tiene planes mejores. Ahora quiero aclarar algo porque hablo mucho de la iglesia moderna. La iglesia moderna piensa que cuando digo a planes mejores, digo yo quería un Volkswagen y Dios me dio un BMW, eso es mejor. O yo quería ir no sé, unas vacaciones aquí a Puerto Peñasco, pero Dios me dio algo mejor, me fui a Los Cabos. La versión de la palabra mejor, según Dios, no siempre significa más lujoso, no siempre significa más cómodo. A veces ese mejor se ve muy incómodo, muy difícil, muy aterrador. Honestamente, porque el plan de Dios para Pablo era ser odiado, era ser blasfemado, era ser apedreado, que sufriera naufragio, que fuera mordido por una serpiente. Ese era el plan mejor para Pablo. Cristo, ni se diga. Él oró que pase esta copa, sino que se haga la voluntad del Padre. ¿Y quién ganó? Pues al fin de cuentas era en su humanidad clamando Cristo, sabiendo que iba a ser un tiempo de separación de Dios que el Hijo de Dios nunca había experimentado.
Pero Dios dijo, esta es mi voluntad. Que tú seas entregado, que tú seas golpeado, que tú seas crucificado, que te maldigan estando colgando en esa cruz. Eso era lo mejor en el caso de Cristo. Y también en nuestras vidas. Lo que Dios considera mejor es, en muchos casos, diferente a lo que nosotros consideramos mejor. Así que la incapacidad de Pablo para llegar a Roma se debió a que Dios no lo quería allí, al menos no todavía. Sabemos en base a Hechos 28:16 que finalmente llegó a Roma. Sí lo hizo, pero lo hizo como prisionero, lo hizo encadenado, lo hizo escoltado por soldados romanos. No llegó libre, pero llegó. Alguien dijo, no, era lujoso, le dieron hasta guardaespaldas. Llegó, pero no como él quería, no como él planeaba. En el caso de Pablo, él planeó. ¿Ustedes piensan que oró? Sí, de seguro Pablo oró. Oró y planeó. Una vez no, 2 veces no. Frecuentemente oró y planeó. Pero la voluntad de Dios era que no viajara a Roma todavía. Fue obstaculizado, dice ahí, me he visto impedido. Pero debemos entender que todos y cada uno de sus obstáculos fueron ordenados soberanamente o permitidos por Dios. Si usted piensa que todos los obstáculos, que todas las cosas que consideramos tal vez mal en nuestras vidas, vienen de parte de Satanás, pues tal vez, pero ¿quién está atrás dándole permiso a Satanás? Si usted quiere ver esa respuesta, lea el libro de Job. Job no le destruyó la vida, Satanás no le destruyó la vida a Job sin el permiso de Dios. Escuchen estos 2 versículos que vemos la realidad de que hay a veces impedimentos de los huestes malvadas y también de parte de Dios directamente. Primero de Tesalonicenses 2:18 dice, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. ¿Quién? Satanás. Luego Hechos 16:6 dice, pasaron por la región, hablando de Pablo y sus compañeros, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo. ¿De qué? De hablar la palabra en Asia. Oye, Dios no quería que se hablara el Evangelio en alguna región. Es exactamente lo que nos está diciendo. Así que vemos que algunas veces Pablo fue impedido por Satanás y otras veces fue impedido por el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, de nuevo, Dios es soberano sobre ambos, tanto las obstaculizaciones del diablo como las obstaculizaciones del Espíritu Santo. Él es soberano sobre todo. Ahora podemos aprender muchas lecciones importantes de esta realidad, de la realidad de que Dios es absolutamente soberano sobre todos los planes de su propio apóstol, el apóstol Pablo, y también sus oraciones. Quiero que ustedes se pongan en los zapatos de Pablo. Debemos entender que a veces nuestros planes no se van a cumplir, así como nosotros estamos leyendo que sucedió con Pablo. Es posible que tú y yo no podamos ver lo que Dios está haciendo a través de nuestras oraciones o planes que no se cumplen, pero debemos confiar en que si Él no deja que se cumplan, es porque Él sabe lo que es mejor. De nuevo, tal vez no se va a sentir mejor, pero va a ser mejor. Él es soberano y Él es sabio y Él decide prosperar algunos de nuestros planes y nuestras oraciones y no otras. Este es un principio bíblico.
Nada sucede en el universo sin el permiso de Dios. Si las cosas no salen como las planeamos, está bien. Dios nunca pierde el control. Ese barco que se estrelló, ¿no? Que se hundió, donde estaba Pablo viajando. Pablo no dejó de saber que Dios estaba en control, aún en esa situación. Y esa era parte de la condenación, digamos, de Jesús a sus discípulos cuando estaban en la tormenta. Él había dicho, pues, que iban a cruzar. Entonces, si Él dijo que iban a cruzar, ¿qué iba a suceder? Iban a cruzar. Venga la tormenta o no, iban a cruzar. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo, lo había dicho. Debemos reconocer que Dios está tras cada luz verde y tras cada luz roja. Dios está obrando por cada puerta que se abre y Dios está obrando, mis amados hermanos, a través de cada puerta que se cierra. Él está tras cada uno de nuestros éxitos y Él permite cada uno de nuestros fracasos. Dios es soberano sobre todas las cosas, tanto las cosas pequeñas como las cosas grandes, las cosas insignificantes y las cosas importantes de la vida. Él es soberano sobre todo. Cuando nosotros oramos y planificamos y Dios responde con un no o un todavía no, debemos encontrar consuelo y saber que sus caminos son más altos que los nuestros y que sus pensamientos, como nos dice Isaías 55, 8 al 9, que sus pensamientos son más grandes, son más altos, son más grandiosos que nuestras mentes caídas. Ahora, hay personas y tal vez hay alguien aquí que piense, ok, Dani, me estás diciendo que Dios es soberano sobre todo, así que pues no hay necesidad de orar y de planear, ¿verdad? Es lógico para nosotros decir, pues si Él ya va a determinar lo que sucede, pues ¿para qué planeo? A veces queremos excusas para no tomar responsabilidad, pero la Biblia es muy clara que hay un contraste, una paradoja en las Escrituras que dice que Dios es soberano, 100%, indudablemente soberano sobre todo, y tú, hombre, eres responsable también. No es uno o el otro, son los dos al mismo tiempo. Él es soberano y nosotros somos responsables. Él gobierna todo el universo, Él ordena los planetas que se queden en su órbita. Pero eso no significa que nosotros podemos ser irresponsables con nuestra planificación. Debemos planear. Escucha este versículo en Proverbios 16, 9 que dice, la mente del hombre planea su camino, ¿pero qué? Pero el Señor dirige sus pasos. ¿Quién planea? Nosotros, los hombres, el hombre, ¿no? Pero ¿quién dirige mis pasos? Dios. La soberanía de Dios no significa que dejamos de planificar. En cambio, de nuevo, estamos llamados a planificar en oración, con sabiduría, guiados por la palabra de Dios. Y después de haber hecho todo esto, le encomendamos nuestros planes a Dios, es decir, los dejamos en sus manos sabiendo que Él tiene la última palabra y Él tiene, mis amados hermanos, la libertad de cambiar los planes para nuestro bien y para su gloria. Es lo que vemos en la palabra de Dios acerca de Pablo. Dios cambió sus planes por lo que era para su bien, de nuevo, no vamos a decir bien y cómodo, no. Pero para su bien y para la gloria de Dios. En Santiago 4, 13 al 15, ustedes lo tienen ahí frente a ustedes. En esos versículos se nos advierte contra jactarnos de nuestros planes y se nos anima de una forma muy severa, muy fuerte, nos anima a hacer planes reconociendo que Dios finalmente determina si nuestros planes prosperan o no.
Síganme con sus vistas ahí en sus hojas. Dice Santiago 4:13-15. Dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Algunas personas piensan que si declaran y decretan, de alguna manera que eso hará que Dios haga lo que ellos quieran. Lo siento, no funciona así. Es lo que Pablo nos está diciendo. Tú declara todo lo que tú quieras, pero tu vida es como un vapor, es como la neblina. Está aquí un momento y luego se desvanece, se va, desaparece. Un momento estaba aquí y el otro momento ya no está. Declara todo lo que tú quieras. Eso no significa que Dios tiene la obligación de hacer prosperar tus planes. Déjame les digo, declarar y decretar es una mala doctrina, simple y sencillo. Es errónea, te va a hacer más débil. Nosotros no declaramos nada. Venimos como ese leproso en el libro de Lucas, que decíamos, sabemos que tú puedes sanarme, pero ¿quieres? Es tu decisión, Dios. Tú haz lo que te guste, lo que te plazca, lo que tú gustes. Nosotros sabemos que tú puedes. Tenemos la confianza en que tú eres omnipotente. Pero yo no te voy a declarar o decretar o torcerte el brazo o intentarlo más bien. No puedo. No es así como funciona. Dios no está obligado a hacer prosperar nuestros planes de nuevo. Ni siquiera si declaramos y decretamos con gran fervor hasta que ya no puedes hablar de tanto gritar. No está obligado a hacer tus planes prosperar. De nuevo, nuestra responsabilidad es hacer nuestros planes en oración siempre, ser guiados por la palabra de Dios y dejar el resultado a Él. Esa es nuestra responsabilidad. Así es como funciona. Nosotros no nos sometemos a sus planes. Él no se somete a los nuestros. ¿Tienes un plan? Bien, gracias a Dios. Debes tener un plan. Pero ese plan debe someterse a la voluntad de Dios. Vemos aquí que aunque Pablo tenía sus planes y eran planes y eran deseos genuinamente buenos, él quería ver el avance del Evangelio. Pero él reconoció que el avance del Evangelio finalmente es determinado por Dios, no por el hombre. El fruto del Evangelio lo produce Dios, no Pablo, no Dani, no ustedes. Podemos hacer planes, pero Dios tiene la última palabra. Y eso está bien, mis amados hermanos. Si la última palabra es una puerta cerrada, es bueno. Antes de seguir al segundo punto, quiero comentarles una de las razones por la que Pablo fue impedido para viajar a Roma. Fíjense en sus Biblias. Dice ahí arribita, como título de este libro, dice la epístola del apóstol Pablo a los romanos, es decir, la carta a los romanos. Esta es la evidencia, esta es la razón por la cual Pablo no pudo viajar a Roma. Mínimo una de las razones, para que tú y yo pudiéramos tener la carta escrita por Pablo a los romanos en nuestras manos hoy. Imagínense, si él hubiera viajado a Roma y les hubiera explicado todas estas verdades maravillosas acerca de la salvación, acerca de la justificación y todo esto, ¿habrá necesidad de escribir esta carta? No.
Así que Dios lo impidió de visitar a Roma para que tú y yo pudiéramos tener en nuestras manos este libro en esta mañana. Así que no sé tú, pero yo le doy gracias a Dios que Pablo no viajó a Roma. Ahora en el versículo 14, punto número 2, Pablo nos explica otra motivación para querer visitar a Roma. Dice ahí en el punto número 2, versículo 14, la deuda del Evangelio. Dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Si usted tiene la Reina Valera, dice, soy deudor, básicamente de estos dos grupos, de los griegos y los bárbaros, los sabios y también dice la Reina Valera, los no sabios, los ignorantes. Así que sí, Pablo tenía un gran deseo de predicar en Roma, pero nos dice en este versículo que más que un deseo, era una obligación para él. Pablo está obligado por deber divino a proclamar el nombre de Cristo, como lo vimos en Hechos, a los gentiles. Este versículo menciona a Pablo dos clases sociales de personas. Primero los griegos y luego los bárbaros. Él está endeudado con ambos grupos. También los llama a estos dos grupos los sabios y los ignorantes, o de nuevo los sabios y los no sabios, si tienes la Reina Valera. Los griegos obviamente serían los sabios y los bárbaros serían los ignorantes o los no sabios. Si hay algo evidente acerca de la cultura griega, es el hecho de que ellos se consideraban élites. Ellos se consideraban más sofisticados, más educados, más, digamos, mejores que el resto del mundo. Eso era evidente. En aquellos días, ser sabio básicamente era un sinónimo a ser griego. Así que si eras griego, eras sabio, y si eras sabio, eras griego. Pero si no eras griego, eras un bárbaro ignorante. Ahora, cuando Pablo usa este término griegos, se refiere específicamente a aquellos que hablan el idioma griego, ¿no? No solo eso, pero también que fueron instruidos, digamos, que crecieron en la cultura y las costumbres griegas. Personas que conocían su cultura, digamos. Ahora el pastor John MacArthur dice esto acerca de todo esto de la cultura griega. Dice, se pensaba que el idioma griego era el idioma de los dioses. Sabemos que los griegos tenían una gran multitud de dioses falsos, ¿no?, a los que adoraban. Y ellos pensaban que el idioma griego era el idioma de los dioses. Sigue diciendo MacArthur, y se pensaba que la filosofía griega era poco menos que divina. Wow, creo que algunos mexicanos piensan eso del español, de nuestras filosofías mexicanas. Poco menos que divina, casi, pero poco menos. Pero una declaración como esta, la que nos dice MacArthur, nos da una idea del orgullo que tenían los griegos, de cómo ellos se consideraban y cómo sus egos estaban llenos de esta superioridad, ¿no? Pablo llama a este grupo los sabios. Los sabios. No es que eran sabios realmente, pero se consideraban sabios. Se consideraban sabios porque tenían un apetito insaciable por adquirir conocimiento y sabiduría. Querían información. Pero vemos que realmente pues, vivían como monstruos, como personas perversas en muchos casos. Así que ¿de qué sirve esa sabiduría, ese conocimiento? Pues de nada les sirvió. Pero dice esto en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24, Pablo hablándole a los corintios y mencionando a los griegos que estaban ahí. Dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo,
para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. De nuevo, al escuchar este mensaje, entiendan que los griegos se jactaban por sus ejércitos. Se jactaban porque los emperadores iban y con su fuerza de ejército conquistaban tierras. Y ahora me estás diciendo que Cristo venció al diablo y estableció su reino muriendo en una cruz. Es locura, una necedad. Estás tonto. Así lo consideraban los griegos el mensaje de Cristo. Dice Cristo crucificado es necedad para los gentiles. Obviamente está hablando de los gentiles que no recibieron el mensaje, pero los judíos y los gentiles que sí recibieron el mensaje, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que los griegos se les llaman sabios porque buscaban sobre todo la sabiduría. Y cuando ya no había más sabiduría, querían más sabiduría y más sabiduría. Siempre querían eso. Pero por otro lado tenemos este otro grupo de personas ignorantes llamados los bárbaros. Los bárbaros. Estos eran básicamente lo opuesto a los griegos. Eran personas sin educación, sin cultura, sin sofisticación. No fueron precisos o elocuentes en su discurso, no eran de nacimiento noble o de linaje importante, no eran de la familia de César. Nada de eso. En todos los aspectos eran simples. No había nada inherentemente admirable de ellos. No había majestad o elegancia en su forma de vida, así como era con los griegos, con los sabios. Estos bárbaros habrían sido considerados por los griegos como inferiores a ellos, ¿no? Ellos están aquí en el estatus y ellos están acá, son la chusma. Sin embargo, Pablo dice aquí que se sintió endeudado con ambos grupos, tanto con los educados y también con los ignorantes. Ahora, si llevamos esto a un contexto moderno, a nuestro contexto de hoy, podríamos decir que Pablo estaba endeudado con las personas que tienen doctorados y también con las personas que dejaron la escuela a los 12 años de edad. Él estaba endeudado con las personas que pasan sus días aprendiendo en las aulas mejores de los colegios y las universidades mejores del mundo, pero también estaba endeudado con el muchacho que trabaja y aprende en la granja o en el campo. Él está endeudado tanto con ricos como con pobres, con famosos y también con desconocidos, con emprendedores y con campesinos. Este es el alcance o la amplitud del Evangelio, que es para toda clase de persona. Ahora, de este versículo podemos extraer al menos dos valiosas aplicaciones para la vida. Primero, si eres cristiano, debes tener un sentido de urgencia, un sentido de deuda hacia los pecadores, hacia los que están perdidos. Todo cristiano está bajo esta obligación divina, nos guste o no. Debemos nosotros contarles a otros acerca de Cristo. Tú y yo somos partícipes del gozoso y bienaventurado deber de anunciar y compartir el Evangelio al mundo. La segunda aplicación que podemos recibir de aquí, y no piensen que porque dije aplicación que ya terminamos, no, estoy viendo este versículo. La segunda aplicación que podemos sacar de este versículo es que nosotros necesitamos un sentido de imparcialidad. Lo que quiero decir con esto es que no debemos nosotros ver a las personas y decir, este sí va a aceptar a Cristo porque míralo. Y este no, como que no es muy inteligente, no va a recibir el mensaje. No. Si fuera ese el caso, pues yo soy descalificado. Toda persona necesita a Cristo.
tanto los no educados e ignorantes como los sabios y los educados. El que tenga más dinero en este mundo necesita o no necesita a Cristo. Y el que está viviendo acá atrás, en el monte aquí, en el terreno vacío, ¿necesita o no necesita a Cristo? Sí. Así que independientemente del trasfondo de una persona, de su estatus social o económico, todas las personas necesitan la salvación. ¿Por qué? Porque todas las personas han pecado contra Dios y están destituidos de su gloria. Son, bíblicamente hablando, son enemigos de Dios. Eso significa que tu estatus no importa. Significa que tú necesitas, toda clase de persona necesita arrepentirse y creer en Cristo. No existe una persona que no necesite escuchar este mensaje. Necesitamos entender eso y salir al mundo sin parcialidad, sin ser imparciales, sin distinguir esta persona sí lo va a recibir y esta persona no. Compartir el evangelio a las personas es nuestra obligación, como nos dice aquí en este versículo, como lo era para Pablo. Pero es más que eso, es un privilegio, es un gozoso llamado para nosotros. Esto es lo que vemos en el corazón de Pablo ahora en el versículo 15, punto número 3. Impulsado por el evangelio. Dice, así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Esto es en comparación a los obstáculos. Dice, pues la soberanía de Dios por estos obstáculos no me permite ir, pero por mi parte, si fuera mi voluntad, yo estuviera allí con ustedes. Yo estoy ansioso, dice. Esto nos dice que Pablo estaba listo. Él estaba dispuesto, él estaba emocionado, esperaba con entusiasmo el día que pudiera ir y visitar a los cristianos en Roma y predicar esas buenas noticias de salvación a los habitantes de esa ciudad. Ahora, para ir terminando, quiero que consideren el contraste de la ciudad de Roma y el apóstol Pablo. Quiero que vean el contraste entre estos dos. La belleza y la elegancia, la sofisticación de Roma en esos días no tenía comparación. Ellos eran el estándar más alto de estas cosas. Era una ciudad monumental y de suma importancia. Roma en esos días es como decir hoy en día como Nueva York, o como Las Vegas, o como Tecate. Tan importante. Roma se parecía a ninguna otra ciudad en ese mundo, en el mundo antiguo. Roma fue el centro de comercio, de la política, de la filosofía y de las artes. Por eso tenemos ese dicho, ¿no?, que les dije al principio de este estudio, hace unas semanas: todos los caminos conducen a Roma. No se decía eso Dioquis. En pocas palabras, Roma era grandiosa y poderosa. Y Pablo, pues no tanto. Quiero que escuchen lo que dicen los corintios, algunos corintios, acerca de la presencia de Pablo entre ellos. Dice 2 Corintios 10:10, porque ellos dicen, hablando de Pablo, sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar despreciable. No había nada lujoso o extraordinario de la presencia y la presentación de Pablo. Sin embargo, esto no le impidió desear enfrentarse tanto con los sabios de Roma, así como con los ignorantes de Roma, y llamarlos al arrepentimiento y la fe en Cristo. Pablo vio a esta grandiosa ciudad y no fue intimidado por su gloria, sino que fue impulsado por la gloria de Cristo y la gloria de su evangelio. A diferencia de los valientes de la historia
que vencieron con espada, que marcharon en la seguridad de sus ejércitos, que tomaron ciudades por la fuerza física, que se jactaban de su armamento y sus caballos y su artillería. Aquí está Pablo, un fiel predicador, con ganas de asaltar y hacer la guerra contra la ciudad pagana de Roma, donde Satanás estaba gobernando con un puño de hierro, armado solo con el evangelio de Cristo, impulsado por la deuda divina que tenía hacia esos habitantes y jactándose en nada más que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Gran diferencia hay. Quiero concluir con estas 3 exhortaciones para ustedes, para que mediten en ellas y se las lleven en sus corazones. Primero, regocíjate por cada puerta abierta y cada luz verde que Dios te da. Pero aprende a confiar en su soberanía cuando una puerta se cierra. No dejes de planificar, siempre en oración, siempre buscando la voluntad de Dios en su palabra, pero reconoce que tus planes siempre deben ser encomendados a Dios mientras Él decide si los permite o no. 2. Tú y yo, cristiano, estamos en deuda con el mundo. Debemos reconocer que hemos sido salvados, no para guardar la salvación para nosotros mismos, sino para compartirla con otros sin importar su estatus en la sociedad. No importa que tenga la billetera y la cuenta del banco llena o no tenga ni un centavo. Todos los hombres necesitan escuchar el mensaje de salvación y depende de quién, de nosotros comunicárselo. 3 y último punto o exhortación. Tú y yo, cristiano, deberíamos tener la disposición y el entusiasmo de contarles a otras personas acerca de la maravillosa gracia ofrecida a los pecadores por el sacrificio de Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por quien eres. Te damos gracias por tu soberanía. Sabemos que tú siempre tienes mejores planes para nosotros. A pesar de las cosas difíciles, sabemos que tú estás obrando en todo lo que sucede en nuestras vidas, tanto lo que consideremos bueno y lo que consideremos malo. Sabemos que tú siempre estás en control. Ayúdanos a aferrarnos a esta verdad, a no desmayar por las circunstancias, sino a reconocer que tú estás obrando, aunque nosotros no podamos ver lo que estás haciendo. Danos también ese gozo y esa disposición para hablarle a los demás de Cristo, a demostrar el Evangelio a través de nuestra conducta, pero eso no va a salvar a nadie, sino a que ayúdanos a abrir nuestra boca y comunicarles cómo el hombre ha pecado y cómo el hombre necesita ahora arrepentirse y creer en Cristo para salvación. Ayúdanos, Padre, a hacerlo como deber, pero también como un deseo, como un deleite en nuestros corazones. Que no se haga con amargura, que no se haga de mala gana, sino danos ese gozo para compartir tus buenas noticias. Y esto todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.